Dios les bendiga en este día. Una vez más el Señor nos da una oportunidad para compartir su palabra y hoy vamos a hablar de otro tema importante. La Biblia, el espejo del alma. La Biblia, el espejo del alma. Y como sabemos, si vamos a compartir la palabra de Dios, tenemos que conocerla, tenemos que leerla. En Santiago 1, 19 al 27 dice la palabra de Dios de esta manera. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El espejo, como vemos, es el lugar a donde vamos por lo menos una vez al día para ver nuestros rostros. Algunos lo hacen con más frecuencia. El espejo no miente. A través de los años, la verdad revelada en el espejo será mayor. Nos mostrará una cara más arrugada, un cabello más gris. Pero, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, como dice 2 Corintios 4:16, el interior puede cambiar su imagen cada vez que nos vemos en el espejo del alma, la palabra de Dios. Ella es el espejo moral que el Espíritu Santo usa para que nosotros podamos ver cómo somos realmente. Esa vista es la forma como Dios nos ve. A diferencia del espejo donde nos miramos la cara, no vamos con frecuencia al espejo del alma para ver nuestra condición espiritual, y eso es lamentable. La verdad dolorosa es que no estamos leyendo la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia está en muchos hogares, muchas familias tienen Biblias. El problema es que no se lee ni se aplica. Así que el asunto no es que la Biblia sea irrelevante, sino que no se lee, no se comprende y no se aplica a la vida diaria. Es urgente entonces volver a la palabra de Dios. El énfasis de Santiago es convertir lo que oímos en una práctica diaria, cotidiana. Necesitamos vernos entonces en el espejo del alma para cambiar nuestras vidas. Analizaremos entonces por un momento esta afirmación de la Biblia como el espejo del alma. En primer lugar, la palabra de Dios como espejo del alma nos llama a darle la bienvenida con humildad. Dice Santiago 1, 19 al 21, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Santiago dice, reciban con mansedumbre o acepten con humildad la palabra sembrada. La palabra que se traduce recibir aquí significa dar la bienvenida. ¿Cómo lo hago? Aprendiendo a escuchar bien. Le doy la bienvenida a la palabra de Dios cuando me detengo a escucharla bien. Ser prontos para escuchar la palabra de verdad se refiere a tener un oído alerta, pronto para oír. Describe un corazón atento, escuchando lo que Dios quiere decirnos. A menudo Dios está tratando de comunicarse con nosotros,
Pero puede ser que mis oídos físicos escuchen su palabra, pero no la oigo. ¿Qué cosas nos impiden oír la palabra de Dios? Primero, una lengua no controlada. Dice el versículo 19, la segunda parte, que debemos ser tardos para hablar. Tenemos que ser lentos para hablar. No podemos ser buenos oyentes si estamos hablando al mismo tiempo. Cuando Dios repartió las partes del cuerpo, nos dio 2 oídos y una boca. Eso tiene que decir algo para nosotros. No oímos lo que alguien dice porque no estamos escuchando. Así actuamos también con Dios. El otro pecado por el cual estamos atravesando nosotros como creyentes, o que necesitamos para prestar atención a la palabra de Dios, es una actitud calmada. Dice el versículo 19, la tercera parte, y el versículo 20, que debemos ser tardos, lentos para la ira. Santiago dice que debemos ser lentos para la ira porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo es contrario a lo que Dios quiere. No debemos estar entonces molestos, sino necesitamos calmarnos. Cuando nos enojamos no podemos comunicarnos con coherencia. Estar molesto con lo que se oye puede bloquear la capacidad para escuchar. Si no calmamos el espíritu y dejamos que Dios nos hable a través de su palabra, inclusive cuando esa palabra es incómoda, no podremos escuchar. Cuando estamos enojados, nos cerramos. Dios no podrá hablarnos cuando hay una actitud de enojo en el corazón. La ausencia del enojo nos proporciona oídos claros para escuchar la voz de Dios. Nos enojamos con mucha frecuencia. Otra cosa que necesitamos es tener una vida limpia, dice el versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Santiago 1:21. Este es otro de los elementos que necesitamos para oír bien la palabra de Dios, para darle la bienvenida a la palabra de Dios a nuestra vida, tener una vida limpia. La palabra inmundicia proviene de una palabra griega que significa cera en el oído. Así como no podemos oír con nuestros oídos llenos de cera, tampoco podemos recibir la palabra de Dios con nuestras vidas llenas de pecado. La recomendación de Santiago es deshacernos de todo lo que en nuestra vida nos impide escuchar a Dios. A nuestra vida le puede pasar como a nuestras casas. ¿Cuántas cosas guardamos que a la larga hay que desecharlas porque son basura e inútiles? Tenemos que desarrollar la capacidad de escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, la Biblia como el espejo del alma nos invita a ser hacedores de ella. Dice Santiago 1:22 al 25, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aunque es bueno oír la palabra de Dios, no es suficiente. Hay que ser hacedores de ella. Para ello el autor nos plantea 3 requisitos indispensables también. Dice que debemos examinarla. Debemos ir a la palabra para mirarla con atención, como dice el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Debemos entonces mirarla de una manera atenta. Una de las cosas que necesitamos, o hay 2 formas de acercarnos a la palabra de Dios. Una es mirarla y acostarnos, y otra es mirarla atentamente, analizarla. Y eso plantea un estudio serio, detenido, buscando que Dios nos hable. El sentido de mirar atentamente es agacharse y mirar fijamente. Es la mirada de Pedro, de Juan y de María Magdalena al llegar al sepulcro y verlo vacío. Se agacharon para comprobar
que Jesús había resucitado de los muertos, como dice Juan 20, versículos 5 y 11. Esto es lo que debemos hacer cuando vamos a la palabra de Dios. No debemos limitarnos a darle un simple vistazo, una simple mirada. Tomemos el ejemplo del espejo. Cuando vamos a él, damos una simple mirada. Pero si descubrimos algo en el rostro, prestamos atención a lo que estamos viendo. Y entonces analizamos mejor lo que miramos, lo que vemos. En segundo lugar, debemos reflexionar en ella. El versículo 25 dice que mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La idea es seguir buscando en la palabra. Si no me detengo y reflexiono acerca de lo que he estudiado, no voy a ser capaz de tomar las decisiones correctas en mi vida diaria. Es reflexionar en la palabra la que me previene de las tentaciones. Jesús usó la palabra para hacer frente a las tentaciones de Satanás cuando fue llevado al desierto. No hay mejor recurso para enfrentar la tentación que la palabra de Dios y la oración. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Solo la reflexión, la meditación, la memorización y la aplicación de la palabra nos ayudará a ser victoriosos en nuestra vida cristiana. Y tercero, debemos responder a la palabra de Dios. Si la escucho, si la siento, si la admiro, ella me va a redarguir y me va a reprender. Pero si no la aplico, no soy hacedor de ella. Estoy siendo engañado. Cuando la aplico, soy bendecido por ella. La aplicación es mi respuesta a la palabra de Dios. Si no somos hacedores de la palabra, no esperemos ser entonces bendecidos. Hay personas que piensan que pueden recibir la bendición de Dios sin ser obedientes a su palabra, pero el espejo del alma nos dice, nos enseña, nos muestra cómo debemos vivir. Y en último lugar, la palabra de Dios como espejo del alma nos muestra la verdadera religión. Dice Santiago 1, 26, 27. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que Santiago presenta la religión verdadera en estos versículos. La religión que guarda la lengua, esa es la religión verdadera. Santiago nos asegura que la religión no sirve para nada a menos que nuestra lengua se mantenga controlada. Al principio dijo que debemos ser lentos para hablar y prontos para oír, según Santiago 1:19. Es para que controlemos este órgano que, aunque muy pequeño, enciende todo un bosque, como dice el mismo Santiago capítulo 3 versículos 5 y 6. Es un llamado a controlar lo que decimos, a no ser sueltos en el hablar, porque, como dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esa es la religión pura, una religión también que vela por otros. El que dice que es muy religioso o espiritual debe visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, como dice Santiago 1:27. En otras palabras, vivir la palabra de una manera práctica significa preocuparnos más por los demás. Santiago después dice que la fe sin obras es muerta en Santiago 2:17. La vida cristiana que no actúa es una fe muerta. Nos acostumbramos tanto a recibir que perdemos la capacidad de dar. Pensamos tanto en nosotros y en nuestras necesidades que nos olvidamos de la gente. Los huérfanos y las viudas representan esas personas en mayor necesidad según la palabra de Dios. La religión verdadera no se queda en el simple culto. Jesucristo dijo:
Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Cómo es tu religión? ¿Pasará la prueba de Santiago? También la verdadera religión que nos muestra la palabra es que hay que guardarnos sin mancha. Este pasaje no podía terminar de una manera mejor. El llamado a guardarnos sin mancha en el mundo, como dice Santiago 1:27, es el clímax del tema sobre el espejo del alma. Hay que mantener una vida limpia. Este es el mensaje que más exige el Señor a sus hijos. Descuidar esto nos lleva a la ruina espiritual. La falta de esa limpieza es lo que nos hace creyentes desobedientes, desleales, sin fruto y sin impacto donde nos movemos, donde nos desenvolvemos. He aquí un fuerte llamado a cuidar lo que oyen nuestros oídos, lo que entra en el corazón y lo que sale de nuestra boca. Así que miremos lo que hacemos. No dejemos que nada nos impida tener un corazón puro y una mente limpia. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para oír y qué tan lentos para hablar? ¿Estamos preparados para controlar la ira, la lengua, las actitudes? ¿Qué hay de dejar toda inmundicia y abundancia de malicia en nuestras vidas? ¿Hasta dónde somos verdaderos cristianos al practicar la auténtica religión basada en el Evangelio? ¿Tomo en serio el mantenerme sin mancha en este mundo? ¿Soy un hacedor de la palabra o un oidor olvidadizo? ¿Cómo salgo al mirarme en la palabra de Dios? Si ella revela que hay algo extraño en mi vida, debo dejar que ella me limpie. Recuerda que la palabra de Dios tiene la misión de limpiarnos para que vivamos santamente. ¿Cuál será nuestra respuesta al mirarnos en el espejo del alma, si es que nos estamos mirando en él? Santiago hace esta invitación. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Recibamos entonces hoy esta palabra para limpieza y salvación de nuestra alma. La Biblia, como espejo del alma, nos confronta de esta manera que hemos estudiado en el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer entonces de ahora en adelante ante ese espejo? ¿Lo vamos a seguir manteniendo oculto, escondido, cubierto? ¿O simplemente nos vamos a mirar en la palabra de Dios para ver qué hay en nuestra vida, para que el Señor nos ayude a crecer en nuestra vida espiritual? Yo te animo a que leas la palabra de Dios. Si quieres compartirla, necesitas leerla. Y la palabra de Dios misma nos dice, nos manda y nos ordena que debemos compartirla, pero si no la estamos leyendo, no vamos a poder hacerlo. Yo te animo a que desde hoy en adelante tú comiences a leer la palabra de Dios, y no solamente leerla, sino oírla, y no solamente leerla, oírla, sino vivirla, ponerla en práctica, que es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, yo te animo a que hoy le entregues tu corazón a Él, tu vida entera. Dile a Él de esta manera: Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en ella. Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón y mi vida y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Si tú hiciste esta oración, te felicito y te animo a seguir adelante. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones también. Y si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla para que puedas entonces yo responder a esa pregunta, a esa inquietud que tú tienes. Bueno, espero que en la próxima ocasión nos vuelvas a sintonizar. Dios te bendiga y hasta la próxima.